SER Podcast. ¡Cebolla! Esa excrecencia política. Idiomas, querida. Mentir es pecado. Un resplandor y hace ¡pum! ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Bueno, adiós, hasta Pascua. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas. Sí, yo, Rita la cantadora. Cantadora. Tony Martínez, buenas tardes. Hola. Especialistas secundarios. Buenas tardes. El Hola. Mundo Today. Hola. Raúl Pérez. Buenas tardes. Iñaki de la Torre. Hola. Mario Panadero. Hola. Marta del Vado. Yo y las tuiterías. No. Vamos, Raúl. ¡Tuiterías! Vamos. Gracias, presidente. Tuiterías cántabras. Venga, empezamos las tuiterías con este micro relato cargado de tristeza de Hugo Bonet. He preparado cena romántica para dos. Tenía mucha hambre. Una entrevista de trabajo que no va a acabar bien. El tuit es de Garrafa. ¿Y es usted constante? Bueno, pues a ratos. Tiene mucha razón Natillas con esto que nos cuenta. Antes, cuando el niño te salía bala, el padre o el tío lo llevaban a trabajar para que espabilara. Con Froilán es inviable este recurso. Un tuit cargado de lógica, de Bing. Ah, es que rápido olvidamos. ¿El qué? ¿El qué? Y acabamos las tuiterías con este grito desesperado de Héctor Bometón. ¿Pero por qué mi novia aprieta tanto el nudo de la bolsa del pan de molde? Si quieres vivir sola, dímelo. Y como de costumbre, después de las tuiterías, las noticias del Mundo Today. La ciudadanía confía en que con la ley de bienestar animal mejore la situación de la atención primaria. Llevamos tantos meses a cara de perro que algo se tendría que notar, dicen los españoles. El PSOE cede a las presiones de sus socios y añadirá tilde al solo en la ley del solo sí es sí. Podemos pide ahora que se revise la ley audiovisual y se recupere la tilde de la palabra guión. Físicos no se explican cómo es posible que Froilán esté en 6 discotecas a la vez. Tener a Froilán geolocalizado ha arrojado algunos datos que desafían, además de las leyes, las leyes del espacio-tiempo. Tras incluirse los toros en el bono cultural, varios morlacos madrileños van al cine a ver Asbestas. Los españoles han tardado solo un día en aprovechar el fin de las mascarillas para esnifar cocaína rosa. Un profesor de filosofía lamenta que solo haya logrado estimular el pensamiento crítico con sus propias clases. Netflix descubre que solo tenía un abonado en España. Debido a un error inexplicable, el PSOE sube el salario mínimo a 300 delincuentes sexuales. La policía desaloja una fiesta porque los anfitriones no sabían cómo echar a la gente. Critican a Ione Belarra porque se le intuye perfectamente una escultura de Lenin debajo de la camiseta. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre y eso me hace equivocarme. Terminamos la semana con Errante de Niños Mutantes, incluida en su álbum Las Noches de Insomnio, publicado en 2010. Y es que lo creáis o no, precisamente mañana nos visitan Niños Mutantes en la Ventana de la Música para presentarnos su último disco, Cuchillos y Diamantes. ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? Y no. Una de las noticias más sorprendentes de los últimos tiempos llega desde Salamanca.
El Ayuntamiento de Salamanca reconoce que la inversión de 15.000 millones de euros prometidos por unos misteriosos jeques árabes no va a llegar. Se había hecho un congreso en días pasados en la ciudad con asistencia de jeques árabes que han resultado ser falsos. No está claro si eran jeques pobres o actores disfrazados de jeque, pero el Ayuntamiento de Salamanca ya parece ver claro que los 15.000 millones de euros prometidos por un asesor externo contratado por la Concejalía de Turismo no van a llegar. Desde Radio Salamanca nos lo cuenta Jesús Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Podría sonar a Bienvenido Mr. Marshall, pero en pleno siglo XXI, en Salamanca y con jeques en vez de americanos. Las dudas surgían incluso antes de la celebración del Congreso, cuando la palabra jeques empezaba a sonar a cierta sorna, aunque su autenticidad la defendía así el concejal de Turismo, es Fernando Castaño. ¿Cómo no va a ser verdad, Ricardo? Si te digo yo que me los encontré en un kebab de los caros. Se realizó el Congreso con la presencia de numerosos inversores extranjeros. Allí se habló de inversiones un tanto fantasiosas, un telesilla, hoteles de lujo, decían incluso que Salamanca sería la pequeña Dubái, expresiones que el propio alcalde, Carlos García, llegó a calificar de fantasiosas. Otros proyectos más fantasiosos, bueno, pues se pueden dibujar en un papel, pero no son los proyectos en los que estamos trabajando ahora. Hace 2 semanas se clausuraba el Congreso denominado Ciudades del Mundo por la Paz y a partir de ahí muchas dudas. Posibles jeques inventados, currículum falso por parte de la persona que trajo ese Congreso a Salamanca, hasta que ayer el Ayuntamiento se desmarcaba del mismo, renunciaba a esas posibles inversiones y cesaba al asesor que había falsificado su título universitario, a quien además van a llevar ante la justicia. En fin, lo que parecía un futuro de inversiones, como veis, está quedando, por decirlo suavemente, en un chiste. Muchas gracias, Jesús. El caso de los jeques inventados y eso que, según decía el concejal de Turismo, se los había encontrado en un kebab de los caros. ¿Cómo no va a ser verdad, Ricardo? Si te digo yo que me los encontré en un kebab de los caros. Es un detector de jeques buenísimo, aunque vaya vestido como Lawrence de Arabia. Si tú ves que se lanza sobre los canapés de manera que no es normal, sospecha, eso no es un jeque. Pero si va a un kebab de los caros, es jeque. A mí nadie me ha regalado nada. Noticia de portada de hoy. El Tribunal Constitucional avala la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace 13 años y recurrida por el Partido Popular, que convocó manifestaciones, salió a la calle con los obispos, presentó este recurso ante el Tribunal Constitucional y ahora que el Constitucional dice que la ley es constitucional, Alberto Núñez Feijóo dice que no le parece mal. Ole tu chocho. Así lo dice Núñez Feijóo, la ley del aborto le parece bien. Una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Es verdad que hay otros aledaños a la ley en los que nosotros no estamos de acuerdo, pero en relación con la ley de plazos nos parece que en la España actual es una ley correcta porque también lo es, y no solo por eso, en la Unión Europea. En ningún momento de los 13 años se les ha pasado por el cebolleto retirar el recurso contra una ley que les parece bien. Con lo de 13 años tampoco quiere decirse que el Tribunal Constitucional haya pasado 13 años estudiando la ley. Es que han sido 13 años de mayoría del PP en el Tribunal Constitucional y los jueces del PP, por decirlo rápido, no querían decir no a la ley del aborto, pero tampoco sí, querían seguir mareando la perdiz. Hace un mes que se renovó el Constitucional y en un mes la nueva mayoría ha resuelto el caso. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! Esta semana hemos vivido en la SER algo inhabitual. Ante los micrófonos de la cadena SER, 2 ministras han estado exponiendo en esta misma semana en Hoy por Hoy, entrevistadas por Àngels Barceló, sus discrepancias sobre una ley aprobada por el gobierno. Vamos a hacer algo que se parecería a un cara a cara entre las 2 ministras. La verdad es que lo que falta es que vengan las 2 a la vez en lugar de venir de una en una, pero como ese paso todavía no lo ha dado el gobierno de coalición, vamos a tener que hacerlo aquí de manera simulada. Escuchamos a la ministra de Justicia, Pilar Llop,
decir que desde Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad se está trasladando confusión. Y a la ministra Irene Montero decir que no ha entendido por qué el Partido Socialista ha presentado esta iniciativa. ¿Qué pasa? Que se está confundiendo a la opinión pública. No he entendido por qué han decidido presentar esa propuesta en solitario, que además no es una solución al problema. Al margen de quien tenga razón, conocemos que una parte no entiende a la otra parte, lo cual no deja de ser desconcertante porque las dos forman parte de la misma parte, que es el gobierno. Por lo tanto, estamos con que una parte de la parte no entiende a la otra parte de la parte. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. No se entienden y hay una discrepancia clave entre las dos ministras. Irene Montero dice que el PSOE quiere eliminar el consentimiento y la ministra Pilar Llop dice que eso es falso. Con tal de que estemos dispuestos a preservar el modelo del consentimiento y a que las víctimas tengan solo que responder a una pregunta y es si consintieron, y que se haga la pregunta al agresor. Usted se aseguró de que había consentimiento, hablaron de lo que ella quería hacer y de lo que usted quería hacer, había consentimiento. Porque lo que se está diciendo es que si se introduce ahora la violencia e intimidación, esto lo que supone es que la víctima tendrá que pasar por el calvario probatorio. La ministra Pilar Llop quiere introducir como agravante la violencia como una suma, no como sustitución, y dijo en estos micrófonos que es muy sencillo probar que hay violencia. Irene Montero rechaza ese planteamiento. Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia. La mayoría de víctimas se quedan paralizadas, por tanto no ejercen resistencia y por tanto no hay herida ni ninguna otra marca sobre tu cuerpo. La ministra Pilar Llop dice que su propuesta es la única opción viable. Irene Montero dice que hay muchas opciones. Nosotros intentaremos seguir insistiendo y persuadir de que es la única opción técnicamente viable. Hay muchas opciones para hacer una reforma y para plantear medidas integrales de implementación de la ley que protejan a todas las víctimas. Hay ahora una discrepancia de fondo. La ministra Pilar Llop dice que el problema está en que la ley tiene un cuadro penológico mal diseñado. La ministra Irene Montero dice que el problema es de una minoría de jueces que aplica mal la ley. No es de recibo que con esta ley se haya producido una bajada de penas en una horquilla penológica que en donde en nuestro país salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia o intimidación que robar. Esas decisiones judiciales de una minoría de jueces que están aplicando mal la ley y el derecho transitorio. Las dos están de acuerdo en una sola cosa. Las dos consideran que han sido discretas. Es decir, las dos se autoelogian. Por mi parte, absoluta lealtad, y durante las negociaciones he permanecido con discreción. Aseguro que yo en esta crisis, Ángels, he estado trabajando de forma muy evidente para que hubiese acuerdo y para hacerlo con discreción. Y como guinda final, sabemos que ahora no están negociando. ¿Ahora mismo están negociando? No. Cada cual puede pensar que tiene razón una parte contratante u otra parte contratante, pero lo que es evidente es que el desacuerdo es sobre el diagnóstico. La ministra Irene Montero defiende la ley. La ministra Pilar Llop cree que la ley contiene errores. Es como si uno acude enfermo a un hospital y un médico te dice esto que usted tiene se arregla cambiando los hábitos alimentarios y otro médico te dice hay que extirparle a usted el páncreas. No hay un punto intermedio. No te pueden decir si le parece, para evitar un conflicto entre médicos, deje usted el jamón y le quitamos un poquito de páncreas. Si estarán mal las cosas en la coalición, que hoy han votado la ley de bienestar animal votando que sí todos los socios, pero diciendo no estamos de acuerdo. En hora 14, con muy buen criterio, hemos considerado noticia de portada que los partidos del gobierno voten a favor de las leyes que propone el gobierno, a pesar de que el gobierno ha modificado una parte de la ley y esto es algo con lo que lógicamente el gobierno no está de acuerdo. Dios mío, dame paciencia, pero ya. La noticia: Podemos evita otra crisis votando a favor de su ley que el PSOE ha modificado sin que Podemos esté de acuerdo. Podemos evita otra crisis en el gobierno y acaba de respaldar con sus votos en el Congreso de los Diputados su ley sobre el maltrato animal, ley de la que se quedan fuera finalmente los perros de caza, como propuso el PSOE ante las presiones electorales del mundo rural. Cosas de trenes. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor... Esta canción más clasicota sobre los trenes podríamos sustituirla por esta otra que vamos a escuchar, en la que se manifiesta el fenómeno del cumplimiento de promesa en 15 segundos. Vais a escuchar al cantante anunciar el título de la canción y 15 segundos después la canción comienza respondiendo a esa expectativa. El blues del tren.
del tren. Ecoligua. Él ha dicho el blues del tren. Empieza la canción y dice, este es el blues del tren. Aquí sigue la canción. Este es el blues del tren que se va. Este es el blues del tren que se va. Lo espero en el andén, listo para viajar. Llevo poco equipaje. El caso de los trenes gigantes ofrece nuevos ángulos narrativos, vamos a decirlo así. Como saben los oyentes, se hizo un encargo de trenes para Cantabria y para Asturias. Vamos a utilizar la fórmula impersonal se hicieron unos encargos, no prejuzguemos, y estos encargos que se hicieron pasaron por alto un pequeño detalle, el tamaño de los túneles. Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra. Túneles pequeños o trenes grandes, pero no grandes, grandes. La maquinista lo iba diciendo, esto es grande. Tan grande, 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 grande. Pues bien, el caso de los trenes gigantes podría dar un inesperado giro. Ojo, que quizá no sean tan gigantes los trenes. Cuidado con el inesperado giro que nos narra en Crónica desde Radio Asturias Alejandra Martínez. Buenas tardes, compañeros. Pues como esto no deja de ser un culebrón, hoy me voy a apropiar de esa frase de la serie de humor negro mexicana La Casa de las Flores, que ha dado pie además a tantos TikToks y que dice así. No, de verdad, ustedes dos sí llevan la tontería al límite. Y que quede claro que con ustedes dos no nos referimos a los dos cargos de Renfe y Adif sacrificados en pro de la depuración de responsabilidades, necesaria en este caso, sí, pero de todo punto de vista indiscriminada. Por ejemplo, nos referimos al secretario de Estado de Infraestructuras, Xavier Flores, que me perdone este señor, pero es que la explicación que ha dado para desmentir lo de que los trenes diseñados no iban a entrar por los túneles mejora esa primera versión con creces. Y mira que parecía difícil. A ver, señores, que lo que se nos dice ahora a los asturianos es que, hombre, por favor, por supuesto que los trenes entrarían por los túneles, será porque nos dio por ir a medirlos, pero eso sí, a costa de que nosotros, los ninguneados usuarios, seríamos los que no entraríamos en los nuevos trenes. ¿Quién les habrá dicho que en el norte somos más bajitos? Y es que no me digáis que no es llevar la tontería al límite pensar que vas a quedar mejor diciendo que el error era que los trenes iban a ser tan pequeños que no iban a poder llevar pasajeros. Aquí emoticono de me tapo la cara con la mano, que ya es que me está dando vergüenza. Aunque poca broma, como dice un conocido actor en un anuncio publicitario. Al presidente del Principado, Adrián Barbón, la segunda explicación le parece tan absurda como la primera. Muchas gracias, Alejandra. Los trenes no eran grandes, eran chiquititos. Algo chiquitito. ¿Cómo que eran trenes chiquititos? Carolina Gutiérrez, Radio Santander, buenas tardes. Buenas tardes, pues lo que oyes, después de una semana pensando que los trenes son más grandes que los túneles y sin que nadie, por cierto, salga a desmentirlo, ahora resulta que no, que los trenes son más pequeños de lo esperado, más pequeños incluso que los actuales y de ahí que haya que rediseñarlos. Al parecer, con la normativa actual, debe haber más espacio entre el tren y la pared del túnel para una mayor seguridad, por ejemplo, en las curvas, y de ahí que haya que reducir las dimensiones de los trenes, pero como eso no lo quieren hacer, pues ahora hay que repensarlo todo. En fin, que más allá de idas y de venidas ministeriales, lo cierto es que los trenes no van a llegar ni este año, ni el que viene, ni el siguiente, sino en 2026. Y eso es pues lo que les preocupa a los usuarios y no tanto el politiqueo. De hecho, Revilla dijo aquí en la SER que iba a pedir compensaciones, es decir, que hasta que lleguen los nuevos envíen otros trenes más fiables que los actuales. Al secretario general de Infraestructura se le preguntó por esto, pero no sabe muy bien si hay disponibilidad. De hecho, no lo cree. Muchas gracias Carolina, muchas gracias a las dos. Por no acabar de mal rollo, esta es una actuación de Paco de Lucía en el año 1984 en el Festival de Jazz de Montreux. Se ha reeditado y estará a la venta a finales de febrero. En realidad lo estamos estrenando. Esto es Buana Buana King Kong de Paco de Lucía. King Kong, I wanna 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 King Kong. Qué guapo, ¿eh?
Raúl, ¿quieres hacer algo? Venga, vamos. Sí, si no quieres, no, ¿No vais a ir con el King Kong? Hay que se acerca el fin de semana, que estamos a 2 días de saber dónde se liará una nueva fiesta en la que participe Froilán, bautizado en Twitter por mi compañero del intermedio Carla Sánchez Verdú como Froilán de todos los antros. ¿Lo habéis escuchado ya? Buenísimo. Bueno, me está pidiendo paso, perdón, Aymar Bretos. Aymar, adelante. Sí, el domingo pasado Froilán estuvo con amigos y familiares de fiesta en una cena ilegal con exceso de aforo, en el que la policía encontró algunos menores, mucho alcohol y sustancias estupefacientes, tales como cocaína rosa. Poco más se ha sabido de la fiesta. Vamos, ha quedado todo de puertas para adentro, como en mi voz. Últimamente, pues estoy subiendo vídeos en ASMR. Aymar susurra muy radiofónicamente. No. Bueno, lo que sí ha trascendido es que Disney se plantea hacer un musical basado en la película Encanto. ¿Habéis visto la película Encanto? ¿No la habéis visto? Pues es una maravillosa... Sí, una familia colombiana, los Madrigal, regidos por una abuela con habilidades prodigiosas y aparentando una perfección que se quiebra por la intervención de una niña, la niña Mirabel. Vamos a escuchar un poco la música de... Poca cosa, siempre digo yo. Sí, esta es la familia Madrigal. Así es nuestra vida Madrigal. En donde todos son fantásticos y mágicos. Somos así en la familia Madrigal. Adiós. Bueno, estos los que sean padres y madres lo sabrán porque seguramente la habrán visto. Bien, la protagonista de la película Mirabel podría ser ahora un niño, Froilán, viviendo en Marivent, no en Mirabel, ¿vale? Y el musical no se llamaría Encanto, sino Espanto. Bros, rolls, alcohol y afters en esta casa desde generaciones. Tan campechanos tenemos tanta impunidad. Tengo mi propia línea de sucesiones porque las fiestas se suceden sin parar. Yo uso a veces la tarjeta Black por si a mis amigos tengo que invitar. Como un tiro la vida me va. En una biblioteca no me encontrarás, no. Esta es la familia real. Esta es mi familia real. A mi tía no le consta y mis primas son perfectas, pero yo aprendí del abuelo más real. Soy yo. Si quieres sauna, aquí a mi lado. En Abu Dhabi hay 40 grados. Siempre hemos sido tan reservados. Y al escondite con la escolta jugamos tú y yo, joyas de la corona. Venga, yo me voy esfumando. Adiós. Abu, que te dejas esto sin pagar. Bueno, qué demonios. Así es la familia real. Esta es mi familia real. Mi padre montaba en su patinete por toda Zarzuela. Mi tío Iñaki la montó bien gorda y pasó por la trena. Mi abuela Sofía tiene bloqueada en Twitter a su nuera. Y mi hermana es una influencer de las buenas, dando 1000 patadas a los otros, igual que yo hacía en la escuela. Voy, Abu, voy. Uy, espera que vacío este extintor. Acelera, Abu, acelera. A partir de las 6 tenemos Club de la Escucha y vamos a hablar de diferentes maneras de amar, de poliamor, autoamor, asexualidad, un montón de cosas. Mira. A las 6:30 vamos ¿Qué vas a preguntarnos? No, ¿Cómo? espérate. A las 6:30 vamos a hablar de fútbol y de un equipo del Racing de Madrid que surgió a principios del siglo XX y que tiene una historia fascinante. Amor en el fútbol. Bueno, eso es una de las opciones. Poliamor. La que yo os doy. ¿Cuál es vuestro deporte favorito? ¿Y el por fútbol. qué? ¿Verlo o jugar? Practicarlo. Oye, ¿Y por qué? hablamos de amor y ahora de fútbol, macho. Vaya bajona. No, bueno, tú habla de lo que quieras. Íñigo ha hecho la pregunta buena, ¿Qué que es para deporte jugarlo o para verlo. Porque yo para jugarlo me gusta mucho el fútbol, pero luego no me mato por verlo. En cambio, me gusta mucho ver el balonmano. Sí. Mucho. Yo jugaba de portero de balonmano de pequeño. El mundial de los hispanos estos? He estado viendo ratitos, sí. Buenísimo. ¿Y por qué se llaman hispanos? Bueno, han querido
crear una marca, por lo que yo he oído. Lo he oído en la radio. Lo mismo que la furia en fútbol, pues esto. No, un poco así para crear marca internacional y tal. No es una cosa así ideológica. Pero deporte favorito. El ciclismo para mí. ¿Por qué? Porque es bastante fácil, me parece. Me parece que es un deporte fácil, que además es compatible con el sobrepeso, con la edad. Me parece que es compatible con muchas cosas. Es muy compatible. No te vayas al Naranco de Bulnes, pero yo he dicho. Facilísimo. Mira, es como el esquí. A ver. El esquí mientras mi hija fue pequeña, la engañamos diciéndole que el esquí era el esquí de montaña, el esquí no alpino, sino el esquí de fondo. El esquí de fondo. El de andar. Pero cuando mi hija cumplió 5 o 6 años y dijo, pero entonces hay unas máquinas que te suben y tú solo tienes que dejarte caer, nunca más volvimos a hacer esquí de fondo. Y desde entonces yo me he visto en alguna ocasión preguntándome qué hago aquí jugándome el menisco. Por fortuna creció más y se desentendió de mí. Menos mal. Más deportes. Para mí el fútbol, porque el resto no son ni deportes. Claro. El fútbol se está convirtiendo en aburrido de ver. A mí el baloncesto. Me encanta. El baloncesto, bueno, me flipa. Si se puede hacer más de uno, diremos mucho. Me da una ansiedad el baloncesto. Esos últimos 2 minutos que duran 30, claro. no puedo. Bueno, pues algún día harán algo para reformarlo. El baloncesto es muy bueno en la cárcel, ahí sí. También. Bueno, yo pues eso. Ver tenis si se ve la bola, porque hay en que no se ve la bola. Claro. Y practicar el ciclismo, de acuerdo con Tony. Claro, también ayuda a las gafas, Íñigo, para ver la bola, que tienes una edad. Pues a partir de 1:30 vamos a hablar del Racing de Madrid. Ya veréis qué interesante. Y de amor. El defensor del oyente. El defensor del oyente. Bueno, vamos a purgar un poquito, ¿no? Vamos a liberar toxinas con la sección más terapéutica del Todo por la Radio, que es un ratito en el que los oyentes pues nos bajan, ¿no?, de este pedestal en el que estamos instalados y nos enseñan que otra radio es posible, una radio más humana. Tenemos las líneas abiertas para que los oyentes nos cuenten sus quejas y nos hagan sus propuestas. Luego con ellas hacemos lo que queramos, ¿no? Ya tenemos a alguien en antena. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas, amigo? Mario Majadero. Llamo de Eritrea de Mar, en Alicante. Y como decimos aquí, un saludiño. Un saludiño. Y un piquiño también decís ahí. Piquiño también en Alicante, de verdad. Pues un piquiño también. Bueno, Mario, cuéntanos, a ver. Sí, yo quería comentaros que yo intuyo que la cadena SER, por algunas cosas que hacéis y que yo voy viendo señales, ¿no? ¿Sí? Que os preocupa un poquito que vuestra audiencia se esté envejeciendo. Sea cada vez más mayor. Y de alguna forma, pues queréis captar, no me digáis que no, oyentes más jóvenes, rejuvenecer un poquito la audiencia. Bueno, si lo ves así, puede que tengas un poquito de razón. Y supongo que tienes una idea, ¿no? Que ya sabes cómo hacerlo. De cómo hacerlo, claro, y es muy fácil. Mira, dejaos de podcast supuestamente moderniqui, de fichaje de raperos y de youtubers y de teñiros el pelo. Y mira, si queréis audiencia joven, solo tenéis que meter la muletilla en plan todo el rato. Por ejemplo, Francino, mira, tú tienes que hablar así. Tú dices, vamos a hacer números en plan con Santiago Niño Becerra. Muy bien, ¿vale? Me gusta. O dice, hoy la palabra del día en plan con Isaías Lafuente es en plan, yo qué sé, terremoto, en plan por lo de Siria. O Marta, tú tienes que decir, hoy a las 6 en plan viene Carlos Bollero. Y la pregunta que os hago es en plan, ¿cuál es vuestra peli en plan de miedo preferida? Me gusta. Y con que solo hagáis, solo que hagáis eso, ya se os va a llenar de audiencia de chavales. Y de chill. Y de chill, mucho chill, ¿no? Oye, pues en plan no es mala idea, macho. Bueno, pues yo en plan ahí lo dejo, por si en plan queréis darle una vuelta, pues en plan. Muy bien. En plan, gracias, bro. En plan de nada. En plan, guay, venga. Yo ya me siento bastante más joven. Mucho más. Se nota. Es lo puto mejor que podemos hacer. En plan, vamos con otro oyente. Buenas tardes, amigo o amiga. Buenas tardes, no, amigo. ¿Cómo te llamas? Matías Llaves. Desde Mallorca. De Mallorca. Sí, lo sabía. Voy a ser sincero, voy a hablar sin paños calientes. Vale, Matías Llaves, adelante. No, a ver, lo comento, lo mejor del todo por la radio, estaremos todos de acuerdo, y la audiencia que me escucha pues también, es el Mec-Mec. El Mec-Mec. Para ti lo mejor del todo por la radio es el Mec-Mec. Bueno, mejor no, es lo único bueno del todo por la radio. Vale. De hecho, yo, después del Mec-Mec suelo cambiar de emisora, apago la radio. Y el otro día estaba yo pensando en esto y me digo, joder, ¿por qué no exportan esta fórmula del Mec-Mec a otros programas de la cadena? ¿De la cadena SER? La SER ganaría muchísimo con el Mec-Mec. ¿Tú crees?
desaprovechado. Sí. Sí, lo tenéis desaprovechado. Por ejemplo, imaginad lo que ganaría, por ejemplo, el larguero si empezara así. Mira. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al larguero de la cadena SER. Oye, me gusta, me imagino ahí a Carreño, Álvaro Benito, Iturralde, todos ahí. Te entran ganas de quedarte. Hombre, desde luego. ¿Qué te digo yo? Por el faro de Maratorre. Hola, ¿qué tal estáis? Jolín, eso te da una vidilla a esa hora de la noche con Mara Torres, me gusta. Incluso con todos, pues incluso con el Hoy por Hoy de Ángel. ¿no? Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Ahí estaba Sastre detrás de oído. Oye, me gusta, ¿eh? Bueno, yo pienso que... Muy buena idea. Mejora, pues tienes Muy toda buena razón. idea. En plan Mec. Me gusta. Espero que los responsables de esta emisora hayan escuchado esta propuesta que nos ha hecho Matías Llavés desde Mallorca. Es una propuesta ganadora. Muchísimas gracias, Matías. Da tiempo a un último oyente, ¿no, Francino? Del defensor del oyente. Claro. Hola. Amiga, ¿qué tal? No. Amigo. Ah, Lauren. vale. Me han dicho, ¿te llamas Laura? Lauren, perdón. Sí, Lauren, soy Brain Business Hunter. Yo me dedico un poquito al business. Y bueno, es que me ha llegado una propuesta para vosotros que, bueno, tal vez os pueda interesar. Es, hacer el programa en Qatar, un bolo. ¿Lo veis? Un bolo en Qatar, vale. Estamos hablando de muchísima pasta, ¿eh? Sí. ¿Sí? No sé, sí. Oye. Os venís aquí, hacéis el bolo, un poquito la ventana, luego vuestro tema, ¿no? Y dos chorraditas que tendríais que tener un poquito en cuenta, que para este bolo mejor que no vayan tías, vale. por si acá, ya sabéis. Tías que no, vale. Qatar es una democracia totalmente equiparable, pero hay cositas que no les gustan, ¿no? Sí. Que aquí también tenemos cosas malas, de verdad. Claro que sí, exacto. Claro. Bueno, pues eso, chicas no, y si puede ser también... Chicas no, vale. Evitar, si puede venir ese día Iñaki de la Torre, mejor que no venga. ¿Tampoco? Gracias. Tampoco Iñaki, pero si es el alma de los bolos. Músicos rockeros, así un poquito amanerados, pues no, mejor no. No es el perfil. No les gusta allí, no les gusta. ¿Cómo lo veis? Yo os lo dejo ahí encima de la mesa. No lo sé, estudiaremos. Gracias. Pero dice que es mucha pasta, ¿no? ¿Dices? Muchísima. Eso sí, procura, mira, ese día, el bolo, para que sea un poquito más amable con Qatar, que es una gran democracia, y con sus costumbres, pues ese día se puede presentar el programa, en vez de Carlas, Luis Rubiales, pues mucho mejor también. En vez de Carlas, o Carla Rubiales, ¿no? Vale, pequeños cambios. Nada, son 3 chocradicas nada más. Mucha pasta, eso es lo importante, quedaros con el concepto. Mucha pasta. ¿Vale? Bueno, pues lo pensaremos. Adiós, amigo Lauren. Abrazo también. Ideas interesantes hoy, los oyentes. Joder, propuestas muy chulas algunas. En plan, me mola todo. Bueno. Vamos, Raúl. Venga, esta semana uno de los grandes protagonistas deportivos ha sido LeBron James. Se ha convertido en el jugador que más puntos ha anotado en la historia de la NBA. Disculpa, Raúl, que interrumpa. El jugador de los Lakers se mostró exultante. Sin duda se llevó un buen a LeBron. Gracias por tus remates, Matías, siempre certeros. Bueno, para hablar de la NBA, yo no puedo hablar bien, mejor que lo haga todo un experto, ¿no? Así que me he traído a Anthony Daimiel. Buenas tardes, Anthony. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Me llama la atención el dato de LeBron, ¿no? Destronando a Kareem Abdul-Jabbar con 38.389 puntos. Ahí es nada, ¿eh? Casi 40.000 puntos. Superado únicamente por los de sutura de Robert Prosinecki en lesiones y los de María Patiño, Kiko Matamoros, Madonna y Mickey Rourke, todos juntos en operaciones estéticas, ¿no? Pero bueno, si en fútbol está el Mbappé, en baloncesto tenemos al MVP de todos los tiempos, ¿no? Perdón, me está llegando un WhatsApp de Iturriaga. A ver, ¿qué dice? Di lo que quieras, pero LeBron nunca, jamás ha sido subcampeón olímpico como yo. Me llama la atención lo rápido que se pica ahí tú, ¿no? Bueno, el caso es que las reacciones nos han hecho esperar desde dentro y fuera del baloncesto. Para muestra me he traído aquí a unos amigos. Tengo con nosotros a Sergio Ramos, Ricky Rubio, Marga Solo, Antonio Banderas. A ver, ¿qué pensáis de LeBron, Sergio? Hombre, la verdad es que es un fenómeno, ¿no? Y se lo merece todo en ese sentido, ¿no? Le hemos seguido desde pequeñitos, porque en nuestro grupo a unos nos gustaba el baloncesto, a otros el básquet, pues como yo siempre digo, pues su nombre estaba ahí cuando jugábamos al fútbol en el colegio, que sacaba el portero y la gente ahí en la grada decía ¡LeBron! No, gracias, Sergio, vale. ¿Y tú qué piensas, Ricky?
Bueno, pues que LeBron es un ejemplo a seguir, yo creo, ¿no? No, yo me dejé la barba por él, de hecho. Aunque te digo una cosa, ni con toda la gomina de Escariolo podrían peinarle ese matorral, ¿verdad que sí, Marc? No, y que lo digas, Ricky. Es un bicharraco de los que salen uno entre un millón, ¿no? Como aquella vez que se vio un jugador de la NBA sin tatuajes, eso fue ya... Bueno, LeBron hace de todo, ¿no? Y te lo digo yo que soy jugador, presidente, entrenador, utillero, mesa y grada de animación en Girona, todo a la vez, ¿no? Qué grande, Marc. Bueno, Antonio, verle jugar es un espectáculo, ¿no? Efectivamente. Yo he seguido mucho a James desde las afueras de Málaga, en Hollywood, y se nota que se cuida. Se nota que se cuida mucho como yo, porque yo no sabéis, yo me cuido mucho. Yo no puedo perder la voz, porque si me quedo sin voz estaría perdiendo $500,000 euros. Bueno, hablando de negocios, precisamente yo me gustaría rodar con LeBron varios proyectos que tengo pensados para España, Latinoamérica y Málaga. Bueno, pues le podemos llamar ahora mismo, si quieres, Antonio. ¿No ves que tengo yo todos los teléfonos de la NBA? Ah, sí, bueno. Sí. Si no lo coge, tú déjale un mensaje que seguro que contesta. Mira. Vamos a ver, porque en esta espera estoy perdiendo $8,500,000 euros. Hola, LeBron. Tengo que hablar contigo. Soy Antonio Banderas. Sé que has ganado 4 anillos, pero yo quiero hacer algo más grande. Un LeBron, un buen serial. Incluso hacer algo más grande. El Rey LeBron, un musical. Así que ya sabes, LeBron. Call me. No es lo que tengo, es lo que soy. Qué bueno, macho. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Ya estamos en clase de música. Sí, y además fíjate que se va a cerrar el círculo como yo no quería, o sea, la actualidad manda, por supuesto, la cadena SER, y yo que siempre estoy tan actualizado para todo, pero es que hace muy poquito que se acaba de conocer que ha muerto Bart Bacharach, que es el compositor de esta canción que estaban cantando los Beatles en su primer disco. Baby, it's you. Baby, it's you. Él componía para mucha gente, luego hizo discos propios, Bart Bacharach. Y, por ejemplo, os sonará porque era el que compuso I Say a Little Prayer, aquella que cantaba Aretha Franklin y Dionne Warwick, The Look of Love, la de Walk On By, que también es muy famosa, en fin. Era la de Raindrops Keep Falling On My Head, la de la película. Bueno, pues todo eso de Bart Bacharach, que se ha despedido con 94 años, no está nada mal. Y yo realmente venía a hablar de que el día 9 de febrero, que es en el que estamos, es una fecha muy curiosa para los Beatles porque tiene un montón de casualidades bitélicas. No comprendo por qué nombraron el 16 de enero como Día Mundial de los Beatles, porque realmente el 9 de febrero es mucho mejor. Por ejemplo, el primer concierto que dieron los Beatles con el nombre de los Beatles ya y con todos los miembros que conocemos fue en el Cavern el 9 de febrero. De 1961. Aquella tarde casi no dejan entrar al que está cantando aquí, que es George Harrison, porque llevaba unos pantalones vaqueros. Y eso que, sí, como iba, no era suficientemente bien vestido y no le dejaban entrar, aunque él iba allí a tocar, tenía muy poca edad. Y solamente les dejaban tocar a mediodía, en la sesión de mediodía, porque no le gustaba al dueño del Cavern el rock and roll y entonces lo ponía solamente a mediodía. Luego ya por la noche ponía jazz y ponía cosas un poco más folclóricas, así que es muy gracioso. Y realmente el precedente de los Beatles eran los Quarrymen, donde todavía pues no estaban los Beatles originales, había otros miembros que no eran los mismos y tocaban versiones todo el rato, igual que esta que está sonando es una versión también. Los Quarrymen tocaban versiones y lo que se les oía tocar sobre todo en el Cavern eran versiones, por ejemplo, de Buddy Holly. Well, that'll be the day when you say goodbye, yeah, that'll be the day when you make me cry. I say you're gonna leave, you know to lie, 'cause that'll be the
Esto es una grabación casera que se conservó muchos años, pero no se lanzó hasta hace unos poquitos. Es el That'll Be the Day, pero están ya cantando ahí Lennon y McCartney. Y en una actuación de los Quarrymen, que todavía no estaba McCartney, alguien le presentó a Lennon, le dijo, mira, este es Paul McCartney, toca la guitarra, canta muy bien, igual podéis colaborar. Y luego a su vez fue McCartney el que presentó en otro momento, muy poco más adelante, a George Harrison, a John Lennon, para meterlo en los Quarrymen, ¿no? Y fue muy gracioso porque Lennon le hizo un examen de cómo tocaba la guitarra en el autobús, en la parte de atrás del autobús, volviendo pues de haber tomado unas cervezas, ¿no? El bajista de los Quarrymen, que luego serían los Beatles, era Stuart Sutcliffe, o sea que McCartney lo primero que entró fue a cantar y a tocar la guitarra, pero el tipo se fue del grupo para hacer su carrera artística plástica me refiero, y entonces Maca ya fue cuando pasó al bajo. Y entonces el batería original tampoco era Ringo Starr, que hemos conocido después, sino que era Pete Best, que a George Martin, que era el productor, pues no le parecía que tocaba suficientemente bien, no daba la talla, y entonces no se quedó contento con esta grabación, que es la primera que se hizo del Love Me Do, que la hizo ese batería. Love me do, oh, love me do. Someone to love. Esta parte es rara, veréis la batería. Pierde, ¿no? Claro, se pierde un poco, hace unas síncopas que no son. Entonces, eso fue en junio del 62. Y entonces en septiembre le dice George Martin a los Beatles. Un vaquerizo, le dice un vaquerizo. Sí. Dice, si queréis grabar un disco bien grabado, traeros a otro batería. Y para entonces ya había entrado Ringo, habían echado a Pete Best, pero tampoco le gustó la versión de Ringo. Así que lo que se oye en la versión original del Love Me Do tampoco es Ringo Starr, es un tal Andy White. Love me do. Mucho más recto, mejor tocado. Mira ahora. Lo cachondo es que lo que se oye detrás es una pandereta, es Ringo Starr. Le dije, no, venga, toca la pandereta ya que no puedes. Sí. Dale una pandereta al niño que te quita de la batería que va a tocar este señor y tú toca la pandereta. Bueno, digo, el batería no suena seguramente, ¿no? Cuando he dicho Andy White, ¿a alguien le suena? No. Pues le tiene que absoluto. sonar porque lo ha oído 1000 veces tocando esta canción, que es la más famosa de Tom Jones, que es el It's Not Unusual, porque él era batería de sesión y es el que toca la batería en esta canción y en muchas otras muy conocidas. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Bueno, pues el 9 de febrero, que es a lo que iba, pero esta vez ya es del 64, también tiene una gran significación para los Beatles porque fue la primera vez que actuaron en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, y eso fue lo que se conoce como la consumación de la invasión británica de grupos británicos, porque fue nada más llegar al número 1 en Estados Unidos con este single que fue fantástico, el I Wanna Hold Your Hand. Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles. Oís a la gente gritar, ¿no? Sí. Pues son solamente 728 personas de las 50.000 que pidieron ir al programa a ir de público. Flipante. Ellos no se oían, ¿no? No se oían casi nada, estaban los pobres atronados. Y había 73 millones de espectadores, que es como el 66% de la audiencia de aquella tarde. O sea, una cosa flipante de aquella noche. En fin. También tampoco no había Netflix. No, es verdad. Y se podía compartir lo que había. Bueno, el caso es que eso fue también otro hito de un 9 de febrero de los Beatles. Pero luego también el 9 de febrero, y ahora del 67, se dio otro hito, que es que lanzaron un primer single, un primer single del siguiente disco, que era Penny Lane y Strawberry Fields, y resulta que fue la primerísima vez que no tuvieron un número 1. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Porque el número 1 de esa semana se lo llevó un pastelón que se llamaba Engelbert Humperdinck. El hawaiano. Ahora, si te vas al 9 de febrero también, del 72, te encuentras otra fecha muy vitélica, que es cuando Paul McCartney inició su primera gira con su nuevo grupo, que eran los Wings. ¿Y sabes lo que hacían? Se presentaban sin avisar en colegios mayores y en facultades y se ofrecían a actuar gratis, así de sopetón. Y el primer sitio donde les dijeron que sí, porque no siempre les decían que sí, fue en Nottingham.
Y luego pasas a la misma fecha, 9 de febrero, pero ahora del 82. Bueno, pues pasó algo muy curioso, que es que George Harrison se fue a la ONU con un cheque de $9 millones, que es lo que había recaudado en 10 años después del concierto solidario de Bangladesh. Pero hubo tantas tortas en aquel... Estuvo Dylan, estuvieron un montón de amigos de él, pero hubo tantas tortas con los promotores, con los tíos del estadio, con los impuestos del gobierno, con todo, que al final perdieron dinero. Entonces él esperó 10 años a lo que recaudase el disco que se grabó, no el propio evento que perdió dinero, y entonces fue allí con su cheque, un 9 de febrero del 82, a donárselo a la ONU, que es lo que había quedado. Triple disco, ¿no? ¿Era? Sí, creo que de Bangladesh. Sí, doble o triple, es verdad, tienes toda razón. Y luego fue también un 9 de febrero, pero de 2009, cuando se puso la estrella por fin merecidísima a Ringo Starr en el Paseo de la Fama. Con una leyenda que pone el de la pandereta. El de la... Humillante. Y ya cierro el círculo que he abierto antes casi sin querer con Barbácara, porque si cierras el círculo dices, también una de las canciones que cantaban en el primer disco los Beatles era de Carole King, que cumple años los 9 de febrero. ¿Hoy cumple años Carole King? Sí, señor. ¿Ah? Bueno, pero mañana aquí con Niños Mutantes, Sí, señor, aquí estaré. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La radio.